Auviblio. Auviblio presenta El pensamiento preciso. Escrito por Napoleón Hill. Narrado por Geraldo Medina. Traducción, edición y revisión del texto de Auviblio. Para una mejor comprensión del presente audiolibro, te recomendamos escuchar Construye tu personalidad. Link en la descripción. El pensamiento preciso. Se puede perdonar el hecho de que se les sugiera a los amigos, con tacto, las necesidades que se tienen. Eso sí, hay que tener cuidado de no pedirles directamente ayuda si se quiere conservar su amistad. Puedes hacerlo si crees que puedes. Esta es al mismo tiempo la lección más importante, la más interesante y la más difícil de presentar de todo este curso sobre la ley del éxito. Es importante porque trata de un principio que atraviesa todo el curso. Es difícil de presentar por la razón de que llevará al estudiante más allá de los límites de sus experiencias comunes, de un reino de pensamiento en el que no está acostumbrado a morar. A menos que estudies esta lección con una mente abierta, te perderás la piedra fundamental para construir el arco de este curso. Y sin esta piedra, nunca podrás completar el templo del éxito. Esta lección te aportará una concepción del pensamiento que puede llevarte muy por encima del nivel que se ha alcanzado mediante los procesos evolutivos. Y por esta razón, no debes decepcionarte si, en la primera escucha, no la comprendes en su totalidad. La mayoría de nosotros no cree en lo que no puede comprender. Y teniendo en cuenta esta tendencia humana, le advierto que no debe cerrar su mente si no comprende todo lo que contiene esta lección en la primera escucha. Durante miles de años, los hombres hicieron barcos de madera y de ninguna otra cosa. Utilizaban la madera porque creían que era la única sustancia que podía flotar. Pero eso era porque aún no habían avanzado lo suficiente en su proceso de pensamiento como para comprender que el acero también puede flotar, y que es muy superior a la madera para la construcción de barcos. Hasta hace unos 25 años, la mayoría de hombres pensaba que solo los pájaros podían volar. Pero ahora sabemos que el hombre no solo puede igualar el vuelo de los pájaros, sino que puede superarlo. No sabían que la palabra hablada viajaría a través del espacio con la velocidad de un relámpago, sin la ayuda de cables. ¿Cómo podrían saber esto si sus mentes no se habían desarrollado lo suficiente como para permitirles comprenderlo? El propósito de esta lección es ayudarle a desplegar y expandir su mente de manera que pueda pensar con precisión, ya que este despliegue le abrirá una puerta que conduce a todo el poder que necesitará para completar su templo del éxito. A lo largo de las lecciones precedentes de este curso, has observado que hemos tratado principios que cualquiera podría captar y aplicar fácilmente. También observarás que estos principios han sido presentados de tal manera que conducen al éxito medido por la riqueza material. Esto parecía necesario por la razón de que, para la mayoría de la gente, la palabra éxito y la palabra dinero son sinónimos. Obviamente, las lecciones anteriores de este curso estaban destinadas a aquellos que ven las cosas mundanas y la riqueza material como todo lo que hay en el éxito. Presentando el asunto de otra manera, era consciente de que la mayoría de los estudiantes de este curso se sentirían decepcionados si les indicara un camino hacia el éxito que condujera a través de otras puertas que no fueran las de los negocios, las finanzas y la industria. Ello, porque es de conocimiento común
que la mayoría de los hombres quieren que en cada una de las letras de la palabra éxito refulja el brillo del dinero. Muy bien, dejemos que los que están satisfechos con este estándar de éxito lo tengan. Pero hay algunos que querrán subir más alto en la escalera, en busca de un éxito que se mida en otros estándares que no sean materiales. Y es para el beneficio de ellas que esta y las subsiguientes lecciones están destinadas. El pensamiento implica dos fundamentos que todos los que se entregan a él deben observar. En primer lugar, para pensar con precisión, hay que separar los hechos de la mera información. Hay mucha información disponible que no está basada en hechos. En segundo lugar, hay que separar los hechos en dos clases: los relevantes y los no irrelevantes. Solo así podrás pensar con claridad. Todos los hechos que no se pueden utilizar para lograr el objetivo principal definido son relevantes. Es la negligencia de algunos en hacer esta distinción lo que implica el abismo que separa a las personas que parecen tener igual capacidad y que han tenido igual oportunidad. Sin salir de su propio círculo de conocidos, usted puede señalar a una o más personas que no han tenido más oportunidades que usted y que parezcan no tener más capacidad que tú, que están logrando un éxito mucho mayor. Y te preguntarás por qué. Busca con diligencia y descubrirás que todas esas personas han adquirido el buen hábito de combinar y utilizar los hechos importantes que les sirve para realizar su mejor trabajo. Quizás trabajan menos que tú y con mayor facilidad. En virtud de haber aprendido el secreto de separar los hechos importantes de los que no lo son, se han dotado de una especie de punto de apoyo y palanca con la que pueden mover con sus pequeños dedos cargas que tú no puedes mover con todo el peso de tu cuerpo. La persona que adquiere el hábito de estar alerta ante todos los hechos importantes con los que está construyendo su templo del éxito, se dota a sí misma de un poder, que puede ser comparado con un martillo que puede golpear 10 toneladas en comparación con aquel distraído que vendría a ser un martillo para clavar tachuelas y nada más. Si estas analogías parecen elementales, hay que tener en cuenta el hecho de que algunos de los alumnos de este curso aún no han desarrollado la capacidad de pensar en términos más complicados, y tratar de obligarles a hacerlo equivaldría a dejarles irremediablemente atrás. Para que comprendas la importancia de distinguir entre los hechos y la mera información, estudia este tipo de hombre que se guía enteramente por lo que oye. El tipo que se deja influenciar por los chismes, que acepta, sin análisis, todo lo que lee en los periódicos y juzga a los demás por lo que sus enemigos y competidores dicen de ellos. Busque en su círculo de conocidos y elija a uno de este tipo como ejemplo para tenerlo presente mientras tratamos este tema. Observe que este hombre suele comenzar su conversación con algún término como este: veo por los periódicos, o dicen. El pensador exacto sabe que los periódicos suelen conllevar más falsedad que verdad. Si usted no ha superado tales falencias, todavía tiene que seguir andando antes de convertirse en un pensador agudo y preciso. Por supuesto, varias verdades y bastantes hechos viajan bajo la apariencia de chismes e informes periodísticos, pero el pensador preciso no aceptará como tal todo lo que ve y oye. Este es un punto que me siento impulsado a enfatizar, por la razón de que constituye los arrecifes en los que tanta gente colisiona y se hunde, derrotada en un océano de falsas conclusiones. En el ámbito del procedimiento judicial, existe un principio que se llama ley de la prueba. El objeto de esta ley es llegar a los hechos.
cualquier juez podría hacer lo necesario para sacar la información a los implicados o personas relacionados con estos, y así tener las pruebas en las cuales basar su juicio. Pero puede llegar a causar estragos en personas inocentes si elude la ley de la prueba y llega a una conclusión o juicio que se basa en información de oídas. Este es un punto crucial e importante en esta lección. Por lo tanto, deseo estar seguro de que no lo pases por alto. Muchos hombres confunden, a sabiendas o no, la vivencia con el hecho. Hacen una cosa o se abstienen de hacerla solo pensando en el favorecimiento de su propio interés, sin considerar si interfiere con los derechos de los demás. Por muy lamentable que sea, es cierto que la mayor parte del pensamiento actual, lejos de ser exacto, se basa en el único fundamento de la convivencia. Es asombroso para el estudiante más avanzado del pensamiento exacto. ¿Cuánta gente hay que se comporta de forma honesta cuando es provechoso para ellos? Pero encuentran gran cantidad de excusas para justificar conductas deshonestas cuando eso parece ser el camino con mayor ventaja. Sin duda conoces a personas que son así. En cambio, el pensador preciso adopta una norma por la que se guía, y sigue esa norma en todo momento, ya sea que funcione para su ventaja inmediata o lo lleve, de vez en cuando, a través de los campos de la desventaja. Este se ocupa de los hechos, independientemente de cómo afectan a sus propios intereses, porque sabe que, en última instancia, esta política le llevará a la cima, alcanzando su objetivo principal definido en la vida. Comprende la solidez de la filosofía que el viejo filósofo Creso tenía en mente cuando dijo: «Hay una rueda sobre la que gira el destino de los hombres. Su mecanismo es tal que impide que algún hombre sea siempre afortunado». El pensador exacto observa la norma tanto si el cumplirla le trae un beneficio o si le conlleva una desventaja porque, siendo un pensador exacto, sabe que, por la ley de los promedios, recuperará con creces en algún momento futuro lo que pierde al aplicar su norma en su propio detrimento temporal. También podrías empezar a prepararte para comprender que se requiere un carácter inquebrantable para llegar a ser un pensador exacto, pues puedes ver que a eso nos lleva el razonamiento de esta lección. Es innegable que el pensamiento exacto conlleva un cierto perjuicio temporal. Pero, si bien esto es cierto, también lo es la recompensa. En conjunto, es mayor que uno pagará con gusto el sacrificio. En la búsqueda de hechos, se hace necesario examinar cuidadosamente tanto las pruebas presentadas como la persona de la que proceden. Cuando las pruebas son de tal naturaleza que afectan al testigo que las aporta, habrá motivos para examinarlas con mayor cuidado, ya que los testigos que tienen un interés en las pruebas que presentan suelen ceder a la tentación de colorearlas y pervertirlas para proteger ese interés. Si un hombre calumnia a otro, sus comentarios deben ser aceptados, si tienen alguna relevancia, con precaución. Porque es una tendencia humana común que los hombres no encuentren más que maldad en aquellos que no les gustan. El hombre que ha alcanzado el grado de pensamiento preciso, que le permite hablar de su enemigo sin exagerar sus defectos y minimizar sus virtudes, es la excepción y no la regla. Algunos hombres muy capaces aún no han superado este hábito vulgar y autodestructivo de seguir menospreciando a sus enemigos y competidores. Deseo llamar su atención sobre esta tendencia común con todo el énfasis posible, porque es una tendencia que es fatal para los pensadores exitosos. Antes de que puedas convertirte en un pensador exitoso, debes comprender y tener en cuenta que, en el momento en que un hombre o una mujer
comienza a asumir el liderazgo en cualquier ámbito de la vida, los calumniadores comienzan a hacer circular rumores. No importa lo bueno que sea el carácter de una persona o el servicio que esté prestando al mundo, no puede escapar a la atención de esas personas malintencionadas que se deleitan en destruir en lugar de construir. Cuando Woodrow Wilson regresó de París con lo que creía que era un plan sólido para abolir la guerra y resolver las disputas internacionales, todos, excepto los pensadores de éxito, podrían haber creído, por los informes del coro, dicen por ahí, que era una combinación de Nerón y Judas Iscariote. Los políticos baratos, los políticos pagados por intereses y los simples ignorantes que no pensaban por sí mismos se unieron en aquel poderoso coro con el propósito de destruir al único hombre en la historia del mundo que ofreció un plan para abolir la guerra. Los calumniadores mataron tanto a Harding como a Wilson. Los asesinaron con viles mentiras. Hicieron lo mismo con Lincoln, solo que, de una manera algo más espectacular, incitando a un fanático a acelerar su muerte con una bala. La política y el gobierno no son los únicos campos en los que el pensador de éxito debe estar en guardia contra el coro de «ellos dicen». En el momento en que un hombre comienza a hacerse notar en el campo de la industria o los negocios, este coro se activa. Y si un hombre hace una trampa para ratones mejor que la del vecino, el mundo se abrirá paso hasta su puerta, no a elogiar, sino a condenar y destruir su reputación. El difunto John H. Patterson, presidente de la Compañía Nacional de Cajas Registradoras, es un ejemplo notable de lo que puede sucederle a un hombre que construye una caja registradora mejor que la de su vecino. Sin embargo, en la mente del pensador de éxito, no hubo ni una pizca de evidencia que apoye los informes viciosos que los competidores del señor Patterson hicieron circular sobre él. Solo la verdad perdura. Todo lo demás desaparecerá con el tiempo. El objetivo de estas referencias no es elogiar a aquellos que no necesitan ser elogiados, sino dirigir su atención al hecho de que las pruebas basadas en rumores siempre están sujetas a un escrutinio más estricto, y más aún cuando son de naturaleza negativa o destructiva. No puede resultar perjudicial aceptar, como hecho, una prueba de oídas que sea constructiva. En cambio, si se acepta una que desestabilice drásticamente el caso, debe someterse a la inspección más exhaustiva posible en virtud de los medios disponibles para aplicar la ley de la prueba. Como pensador de éxito, es tu privilegio y tú debes aprovechar los hechos, aunque tengas que desviarte de tu camino para conseguirlos. Si te dejas llevar de un lado a otro por todo tipo de información que llegue a tu conocimiento, nunca te convertirás en un pensador infalible. Y si no piensas con precisión, no puedes estar seguro de alcanzar el fin de tu objetivo principal en la vida. Muchos hombres han caído derrotados porque, debido a sus prejuicios y odios, subestimaron las virtudes de sus enemigos o competidores. Los ojos del pensador de éxito ven los hechos, no los delirios de los prejuicios, el odio y la envidia. Un pensador debe ser algo así como un buen deportista, en el sentido de que es lo suficientemente justo para buscar las virtudes y los defectos en otras personas. Pues, no es difícil suponer que todos los hombres tienen algo de cada una de las cualidades. Este debe ser el lema del pensador preciso. No puedo engañar a los demás, ni debo engañarme a mí mismo. Suponiendo que estas pistas sean suficientes para que se perciba la importancia de buscar los hechos, hasta estar razonablemente seguro de haberlos encontrado,
abordaremos la cuestión de la organización, clasificación y utilización de estos hechos. Mira, una vez más, en el círculo de tus propios conocidos y encuentra una persona que parezca lograr más con menos esfuerzo que cualquiera de sus compañeros. Estudia a este hombre y observe que es un estratega en el sentido de que ha aprendido a organizar los hechos de manera que le ayude la ley de los rendimientos crecientes que describimos en una lección anterior. El hombre que sabe que está trabajando con hechos se enfrenta a su tarea con un sentimiento de confianza en sí mismo que le permite abstenerse de comparar, criticar o esperar para asegurarse de defender su terreno. Sabe de antemano cuál será el resultado de sus esfuerzos, por lo tanto, avanza más rápidamente y logra más que el hombre que debe tantear el terreno porque no está seguro de estar trabajando con hechos. El hombre que ha aprendido las desventajas de la búsqueda de hechos como base de su pensamiento, ha avanzado un largo trecho hacia el desarrollo de un pensamiento exitoso. Pero el hombre que ha aprendido a separar los hechos en relevantes e irrelevantes, ha ido aún más lejos. Este último puede ser comparado con el hombre que utiliza un martillo especial que es eficaz al primer golpe, y el primero al martillo que hay que golpear varias veces para lograr su cometido. Analicemos brevemente a algunos hombres que se han ocupado de los hechos importantes o relevantes de su obra vital. Si no fuera porque este curso se adapta a las necesidades prácticas de los hombres y mujeres del mundo laboral actual, nos remontaríamos a los grandes hombres del pasado: Platón, Aristóteles, Epicteto, Sócrates, Salomón, Moisés y Cristo. Y dirigiríamos la atención a su hábito de tratar los hechos. Sin embargo, podemos encontrar ejemplos más cercanos a nuestra generación que servirán mejor a nuestro propósito en este punto concreto. Dado que esta es una época en la que el dinero se considera la prueba más concreta del éxito, estudiemos a un hombre que ha acumulado casi tanto dinero como cualquier otro en la historia del mundo: John D. Rockefeller. El señor Rockefeller tiene una cualidad que sobresale, como una estrella brillante por encima de todas sus otras cualidades. Es su hábito de tratar solo los hechos relevantes relacionados con el trabajo de su vida. Cuando era muy joven y muy pobre, el señor Rockefeller adoptó como objetivo principal la acumulación de una riqueza. No es mi propósito entrar en el método del señor Rockefeller para acumular su fortuna, sino más bien que observar que su cualidad más pronunciada fue la de insistir en los hechos como la base de su filosofía empresarial. Hay quien dice que el señor Rockefeller no siempre fue justo con sus competidores. Eso puede ser cierto o no, pero nadie, ni siquiera sus competidores, acusó nunca al señor Rockefeller de formar juicios rápidos o de subestimar la fuerza de sus competidores. No solo reconocía los hechos que afectaban a su negocio, sino que se dedicaba a buscarlos hasta estar seguro de haberlos encontrado. Thomas A. Edison es otro ejemplo de un hombre que ha alcanzado la grandeza a través de la organización, clasificación y uso de los hechos relevantes. El señor Edison trabaja con las leyes naturales como su principal ayuda. Por lo tanto, debe estar seguro de sus hechos antes de poder aprovechar esas leyes. Cada vez que aprietes un botón y enciendas una luz eléctrica, recuerda que fue la capacidad del señor Edison para organizar los hechos relevantes lo que lo hizo posible. Cada vez que escuches un fonógrafo, recuerde que el señor Edison es el hombre que lo hizo realidad, gracias a su persistente hábito de tratar
los hechos relevantes. En el campo de la ciencia, los hechos relevantes son las herramientas con las que trabajan los hombres y las mujeres. La mera información o las pruebas de oídas no tienen ningún valor para el señor Edison. Si lo hubiera hecho, podría haber malgastado su vida trabajando con ellas, como hacen millones de personas. Las pruebas de oídas o pareceres nunca podrían haber producido la luz eléctrica incandescente, el fonógrafo o la imagen en movimiento. Y si lo hubieran hecho, el fenómeno habría sido un accidente. En esta lección, tratamos de preparar al alumno para evitar los accidentes. La cuestión que se plantea ahora es que constituye un hecho importante y relevante. La respuesta depende enteramente de lo que constituya su objetivo principal en la vida, ya que un hecho importante y relevante es aquello que se puede utilizar, sin interferir con los derechos de los demás, en la consecución de ese propósito. Podrías esforzarte en organizar, clasificar y utilizar hechos irrelevantes, pero te aseguro que no lo lograrás mucho. Hasta ahora hemos discutido solo un factor del pensamiento exacto, el que se basa en el razonamiento deductivo. Tal vez este es el punto en el que algunos de los estudiantes no están familiarizados, porque llegamos ahora a la discusión del pensamiento que hace mucho más que reunir, organizar y combinar los hechos. Llamemos a este pensamiento creativo. Para que puedas entender por qué se llama pensamiento creativo, es necesario estudiar brevemente el proceso de evolución a través del cual el hombre pensante ha sido creado. El hombre pensante lleva mucho tiempo en el camino de la evolución. En palabras del juez T. Thorward, en la Biblia, Misterio y Significado, el hombre es la cúspide de la pirámide evolutiva, y esto por una secuencia necesaria. Estudiemos al hombre pensante a través de los 5 niveles evolutivos por los que han pasado los seres vivientes, comenzando por el más bajo. 1. El nivel mineral. Aquí encontramos la vida en su forma inerte, como una masa de sustancias minerales sin capacidad de movimiento. 2. El nivel vegetal. Aquí encontramos la vida en una forma más activa, con inteligencia suficiente para recoger alimentos, crecer y reproducirse, pero todavía incapaz de desplazarse. 3. El nivel animal. Aquí encontramos la vida en una forma aún más elevada e inteligente, con capacidad de desplazarse de un lugar a otro. 4. El nivel de la persona humana pensante, donde encontramos la vida en su forma más alta, porque el hombre puede pensar, y porque el pensamiento es la forma superior de energía organizada. En el reino del pensamiento, el hombre no conoce limitaciones. Puede enviar sus pensamientos a las estrellas con la rapidez de un relámpago, y puede reunir hechos y ensamblarlos en nuevas y variadas combinaciones. Puede crear hipótesis y traducirlas en la realidad física. Puede razonar de forma inductiva y deductiva. 5. Luego viene el periodo espiritual. En este plano, las formas inferiores de vida, descritas en los 4 periodos anteriormente mencionados, convergen y se convierten en infinitud en la naturaleza. En este punto, el hombre pensante se ha desplegado, expandido y crecido hasta proyectar su capacidad de pensar en una inteligencia infinita. Hasta ahora, el hombre pensante no es más que un infante en este 5º periodo, pues no ha aprendido a apropiarse para su propio uso de la inteligencia infinita llamada espíritu. Además, salvo raras excepciones,
el hombre aún no ha reconocido el pensamiento como el vínculo que le da acceso al poder de la inteligencia eterna. Estas excepciones han sido hombres como Moisés, Salomón, Cristo, Platón, Aristóteles, Sócrates, Confucio y un número comparativamente pequeño de otros de su tipo. Desde su época hemos tenido muchos que han descubierto parcialmente esta gran verdad. Sin embargo, la verdad en sí misma está tan disponible ahora como lo estaba entonces. Para hacer uso del pensamiento creativo, uno debe trabajar en gran medida en la fe, que es el principal motivo por el que la mayoría no se entrega a este tipo de pensamiento. El más ignorante de la raza puede pensar en términos de razonamiento deductivo, en relación con asuntos de naturaleza puramente física y material. Pero ir un paso más allá y pensar en términos de inteligencia infinita es otra cuestión. El hombre medio está totalmente desorientado en el momento en que va más allá de lo que puede comprender con la ayuda de sus 5 sentidos físicos. La inteligencia infinita no actúa a través de ninguno de estos organismos, ni podemos invocar su ayuda a través de ninguno de ellos. ¿Cómo entonces puede uno apropiarse del poder de esta inteligencia? Y la respuesta es, a través del pensamiento creativo. Para aclarar la manera exacta en que esto se hace, llamaré ahora su atención sobre algunas de las lecciones precedentes de este curso, a través de las cuales usted ha sido preparado para comprender el significado del pensamiento creativo. En la segunda lección, y en cierta medida, en prácticamente todas las demás lecciones que la siguieron, hasta esta, usted ha observado la frecuente introducción del término autosugestión, que es la sugerencia que usted se hace a sí mismo. Ahora bien, la autosugestión es la línea telegráfica sobre la cual usted puede registrar en su mente subconsciente una descripción o plan de aquello que desea crear o adquirir en forma física. Es un proceso que puedes aprender a utilizar fácilmente. El subconsciente es el intermediario entre la mente pensante consciente y la inteligencia infinita. Y usted puede invocar su ayuda, dándole instrucciones claras en cuanto a lo que usted quiere. Aquí te familiarizas con la razón psicológica de un objetivo principal. Si aún no has visto la importancia de crear un objetivo principal como objeto de tu trabajo, sin duda lo harás antes de que esta lección haya sido dominada. Sabiendo por mi propia experiencia, como principiante en el estudio de este tema, lo poco que entendía de términos como subconsciente, autosugestión y pensamiento creativo, me he tomado la libertad a lo largo de este curso de describir estos términos a través de todas las analogías concebibles, con el objeto de que su significado y el método de su aplicación sean tan claros que ningún estudiante en este curso pueda dejar de entenderlos. Esto explica la repetición de términos que se observará a lo largo del curso, y al mismo tiempo sirve de culpa para aquellos estudiantes que ya han avanzado lo suficiente como para comprender el significado de muchas cosas que el participante no entenderá a la primera lectura. El subconsciente tiene una característica sobresaliente a la hora que dirige su atención. Es decir, registra las sugestiones que usted le envía a través de la autosugestión e invoca la colaboración de la inteligencia infinita para introducir estas sugestiones en su forma física natural, a través de medios inusuales que no son en absoluto fuera de lo común. Es importante que comprenda la frase anterior para comprender la importancia del fundamento de la inteligencia infinita, puesto que puede ser alcanzado por la voluntad mediante la ayuda de la ley de la mente maestra
descrita en la lección introductoria. El subconsciente tiene otra característica sobresaliente. Acepta y actúa sobre todas las sugestiones que le llegan, sean constructivas o destructivas, y vengan del exterior o de su propia mente consciente. Por lo tanto, puede ver lo esencial que es para usted observar la ley de la envidia y seguir cuidadosamente los principios establecidos al principio de esta lección. Al seleccionar aquello que va a pasar a su subconsciente a través de la autosugestión, usted puede ver por qué uno debe buscar diligentemente los hechos y por qué uno no puede permitirse el lujo de prestar un oído receptivo al calumniador. Para hacer una analogía, al escuchar a tal clase de individuos equivaldría a alimentarse con veneno, siendo catastrófico para el pensamiento creativo. La mente subconsciente puede compararse con la placa sensible de una cámara fotográfica, en la que se graba la imagen de cualquier objeto colocado ante la cámara. La placa de la cámara no elige el tipo de imagen que se va a grabar en ella, sino que graba todo lo que le llega a través del objetivo. La mente consciente puede ser comparada con el obturador, que cierra la luz de la placa sensibilizada, permitiendo que nada llegue a la placa para ser grabado, excepto lo que el operador desea que llegue. La lente de la cámara puede compararse a la autosugestión, que es el medio que transporta la imagen del objeto a registrar a la placa sensibilizada de la cámara. Y la inteligencia infinita puede ser comparada con el que revela la placa sensibilizada, después de haber grabado una imagen en ella, llevando así la imagen a la realidad física. La cámara fotográfica ordinaria es un espléndido instrumento con el que se puede comparar todo el proceso del pensamiento creativo. En primer lugar, está la selección del objeto que se va a exponer ante la cámara. Esto representa el objetivo principal definido en la vida. Luego viene la operación real de grabar un esquema claro de ese propósito a través de la lente de la autosugestión, en la placa sensibilizada del subconsciente. Aquí interviene la inteligencia infinita y desarrolla el esquema de ese propósito en una forma física apropiada a la naturaleza del mismo. El papel que debes desempeñar está claro. Usted selecciona la imagen que va a registrar, su objetivo principal definido. A continuación, fija su mente consciente en este propósito con la intensidad que se comunica con su subconsciente, a través de la autosugestión y registra esa imagen. A continuación, comienza a observar y a esperar manifestaciones de la realización física del tema de esa imagen. Tenga en cuenta el hecho de que usted no se sienta y espera, ni se acuesta y duerme, con la expectativa de despertarse para encontrar que la inteligencia infinita lo ha colmado con el objeto de su objetivo principal definido. Sigue adelante, de la manera habitual, haciendo su trabajo con plena fe y confianza en que los caminos y medios naturales para la consecución del objeto de su propósito se abrirá ante usted en el momento oportuno y de la manera adecuada. Puede que el camino no se abra de repente, desde el primer paso hasta el último, sino que se abra poco a poco. Por lo tanto, cuando tengas una oportunidad de dar el primer paso, dalo sin vacilar, y haz lo mismo cuando se te manifiesten el segundo y el tercero y todas las oportunidades subsiguientes, esenciales para la consecución de tu objetivo principal definido. La inteligencia infinita no te construirá un hogar y te entregará ese hogar, listo para entrar. Pero la inteligencia infinita te abrirá el camino y te proporcionará los medios necesarios con los que podrás construir tu propia casa. La inteligencia infinita no le ordenará al cajero de tu banco
que coloque una suma de dinero definida en su crédito, solo porque se lo sugeriste a tu subconsciente. Pero la inteligencia infinita le abrirá la forma en que puede ganar o pedir prestado ese dinero y colocarlo en su propio crédito. La inteligencia infinita no echará al actual titular de la Casa Blanca y te hará presidente a ti en su lugar. Pero la inteligencia infinita procedería con toda probabilidad, en las circunstancias adecuadas, a influir en usted para que se prepare para ocupar ese puesto con solvencia, y luego le ayudaría a alcanzarlo por el método regular de procedimiento. No confíes en la realización de milagros para la consecución del objeto de tu objetivo principal definido. Confía en el poder de la inteligencia infinita para guiarte, a través de los canales y las leyes naturales para su consecución. No esperes que la inteligencia infinita te traiga el objeto de tu finalidad. En cambio, espera que la inteligencia infinita te dirija hacia ese objeto. A medida que te vuelvas más adepto en el uso del principio de la autosugestión y desarrolles tanto la fe como la comprensión necesarias para su rápida realización, puedes crear un objetivo principal definido y ser testigo de su concretización inmediata en la realidad física. La primera vez que lo intentaste no caminaste, pero ahora, como adulto, caminas sin esfuerzo. También miras al niño pequeño mientras se tambalea intentando caminar y te ríes de sus esfuerzos. Como principiante en el uso del pensamiento creativo, puedes compararte con el niño pequeño que está aprendiendo a dar su primer paso. Ten siempre presente el principio de la evolución, a través de cuya operación todo lo físico se dirige eternamente hacia arriba, y trata de completar el círculo entre la inteligencia finita y la infinita. El hombre mismo es el ejemplo más elevado y notable del funcionamiento del principio de la evolución. Primero, encontramos los minerales de la tierra, donde hay vida, pero no inteligencia. Luego, encontramos a través del crecimiento de la vegetación a una forma de vida mucho más elevada, donde goza de suficiente inteligencia para alimentarse. A continuación, lo encontramos funcionando en el reino animal, donde tiene un grado de inteligencia comparativamente alto, con capacidad para desplazarse de un lugar a otro. Por último, el hombre lo encontramos elevado por encima de las especies inferiores del reino animal, hasta donde funciona como una entidad pensante, con capacidad de apropiarse y utilizar una inteligencia infinita. Obsérvese que la evolución no alcanzó este elevado estado de un solo golpe, sino que logró ascender a través de muchos procesos. Ten esto en cuenta y entenderás por qué no puedes esperar de forma estática que la inteligencia infinita burle las leyes naturales y convierta al hombre de un día para otro en el almacén de todo el conocimiento y el poder existente, hasta que no se haya preparado para utilizarlos con una inteligencia superior a la finita. Si quieres un ejemplo justo de lo que puede ocurrirle a un hombre que de repente se hace con el control del poder, estudia a algún nuevo rico o alguien que ha heredado una fortuna. El poder del dinero en manos de John D. Rockefeller no solo está en manos seguras, sino que está en manos que están sirviendo a la humanidad, eliminando la ignorancia, destruyendo las enfermedades contagiosas y sirviendo de mil otras maneras de las que el individuo promedio ni se entera. Pero ponga la fortuna de John D. Rockefeller en manos de algún joven que aún no haya terminado la escuela secundaria, y será otra la historia. Tendré más que decir sobre este tema en la lección 14. Si alguna vez has hecho algo de agricultura, entiendes que se necesitan ciertos preparativos antes de que se realice la cosecha.
Sabes que el grano no crecerá en el bosque, que requiere sol y lluvia para su crecimiento. Asimismo, entiendes que el agricultor debe arar la tierra y plantar adecuadamente el grano. Una vez hecho todo esto, espera que la naturaleza haga su parte del trabajo. Ella lo hace a su debido tiempo y sin ayuda externa. Esta es una analogía perfecta que ilustra el método a través del cual uno puede alcanzar su objetivo principal. Primero, viene la preparación de la tierra para plantar la semilla, que presenta la fe, la inteligencia infinita y la comprensión del principio de la autosugestión. Luego, en el subconsciente se podrá plantar la semilla de un propósito definido. Acto seguido, viene un periodo de espera y trabajo para la realización del objeto de ese propósito. Durante este periodo, debe haber una fe continua e intensificada, que sirve como el sol y la lluvia, sin los cuales la semilla se secará y morirá en la tierra. Luego viene la realización, el tiempo de la cosecha. Y claro que se puede obtener una maravillosa cosecha. A lo largo de estas lecciones se ha tratado y se trata de 4 factores principales a los que vuelvo a dirigir su atención con la petición de que se familiarice con ellos. Estos son la autosugestión, el subconsciente, el pensamiento creativo y la inteligencia infinita. Estos son los 4 caminos por los que debes transitar en tu ascenso en busca del conocimiento. Observa que controlas 3 de ellas. Convéncete también que de la manera en que atravieses estos 3 caminos dependerá el tiempo y el lugar en que desemboque en el cuarto, en la inteligencia infinita. Usted entiende lo que significan los términos autosugestión y subconsciente. Asegurémonos de que comprendes también lo que significa el término pensamiento creativo. Se trata de un pensamiento de naturaleza positiva, no destructiva. El objetivo de la lección 8, sobre el autocontrol, era prepararle para comprender y aplicar con éxito el principio del pensamiento creativo. Si no has dominado esa lección, no estás preparado para utilizar el pensamiento creativo en la consecución de tu objetivo definido principal. Recuerda que tu subconsciente es el campo o el suelo en el que siembra la semilla de tu objetivo principal. El pensamiento creativo es el instrumento con el que mantienes esa tierra fertilizada para hacer estallar esa semilla hasta su crecimiento y madurez. Tu subconsciente no germinará la semilla de tu objetivo principal definido, ni la inteligencia infinita traducirá ese propósito en la realidad física si llenas tu mente de odio, envidia, celos, egoísmo y codicia. Estos pensamientos destructivos son las malas hierbas que ahogarán la semilla de tu propósito definido. El pensamiento creativo presupone que mantengas tu mente en un estado de expectativa de consecución de tu objetivo principal, que tengas plena fe y confianza en su consecución a su debido tiempo y en su debido orden. Si esta lección hace lo que se pretendía hacer, le traerá una comprensión más completa y profunda de la tercera lección de este curso, sobre la confianza en sí mismo. A medida que empiece a aprender cómo plantar la semilla de sus deseos en el suelo fértil de su subconsciente y cómo nutrir esa semilla hasta que brote la vida y la acción, entonces tendrá razones para creer en sí mismo. Y después de que hayas alcanzado este punto en el proceso de tu evolución, tendrás suficiente crecimiento de la fuente real de la que estás extrayendo tu poder, para dar pleno crédito a la inteligencia infinita. La autosugestión es una arma poderosa con la que uno puede elevarse a las alturas de los grandes logros, cuando se utiliza de manera constructiva. Sin embargo, si se utiliza de forma negativa, puede destruir toda posibilidad de éxito.
y si se utiliza de forma continua, será perjudicial la salud. Una cuidadosa comparación de las experiencias de los principales médicos y psiquiatras reveló la sorprendente cifra de que aproximadamente el 75% de los enfermos sufren de hipocondría, que es un estado mental que provoca una ansiedad inútil sobre la propia salud. Expresado en lenguaje sencillo, el hipocondríaco es una persona que cree que padece algún tipo de enfermedad imaginaria, y a menudo, estos desgraciados creen que tienen todas las enfermedades de las que han oído hablar. Las condiciones hipocondríacas son generalmente inducidas por autointoxicación. La persona que padece tal condición no solo es incapaz de pensar con exactitud, sino que sufre toda clase de pensamientos destructivos e ilusorios. A muchos enfermos se le extirpan las amígdalas o se le extraen los dientes, o se les saca el apéndice, cuando su problema podría haberse eliminado con un baño interno y un frasco de citrato de magnesia. La hipocondría es el principio de la locura. El doctor Henry Rose es la autoridad para el siguiente ejemplo sobre el poder de la autosugestión. Si mi mujer muere, no creeré en la existencia de Dios. Su mujer estaba enferma de neumonía, y así me recibió cuando llegué a su casa. Me había mandado a llamar porque el médico le había dicho que no podría recuperarse. Había llamado a su marido y a sus 2 hijos a su cabecera, y se había despedido de ellos. Luego pidió que me llamaran a mí, su ministro. Encontré al marido en la habitación sollozando y a los hijos haciendo lo posible por levantarlo. Cuando entré en su habitación, respiraba con dificultad, y la enfermera especializada me dijo que estaba muy decaída. Pronto descubrí que la señora me había mandado llamar para que cuidara de sus 2 hijos cuando ella se fuera. Entonces le dije, «No debes rendirte. No te vas a morir. Siempre has sido una mujer fuerte y sana y no creo que Dios quiera que te mueras y me dejes a tus hijos, a mí o a cualquier otra persona». Hablé con ella en esta línea y luego le leí el Salmo 103 e hice una oración en la que la preparé para purificarse antes de entrar en la eternidad. Le dije que pusiera su fe en Dios y que colocara su mente y su voluntad en tratar de olvidar todo pensamiento trágico. Antes de dejarla, le dije que volvería después del servicio religioso y que para entonces tenía la confianza que la encontraría mucho mejor. Esto fue el domingo por la mañana. Llamé esa tarde. Su marido me recibió con una sonrisa. Dijo que en el momento en que yo me había ido, su mujer les llamó a él y a los chicos a la habitación y les dijo, «El doctor Rose dice que no me voy a morir, que me voy a poner bien, y así será». Se puso bien. ¿Pero qué lo logró? 2 cosas. La autosugestión, inducida por la sugerencia que yo le había dado, y la fe que ella colocó en ello. Llegué justo a tiempo, y su fe en mí fue tan grande que pude inspirar fe en ella misma. Fue esa fe la que inclinó la balanza y la hizo superar la neumonía. Ningún medicamento puede curar la neumonía. Los médicos lo admiten. Pero hay veces, como en este caso, en que la mente, si trabaja de la manera correcta, cambiará el mundo. Mientras hay vida, hay esperanza. Hay momentos en que la mente está enferma y hace que el cuerpo enferme. Allí es que se necesita una mente más fuerte para curarla, dándole dirección y en especial confianza en sí misma. Esto se llama sugestión. Es transmitir tu confianza y tu poder a otro, con tal fuerza como para hacer que el otro crea que lo deseas y haga lo que quieres. No tiene por qué ser hipnotismo.
Puedes obtener resultados maravillosos con el paciente totalmente despierto y perfectamente racional. El paciente debe creer en ti, y tú debes entender el funcionamiento de la mente humana para poder responder a las dudas y preguntas del paciente. Cada uno de nosotros puede ser un sanador de este tipo y ayudar así a nuestros semejantes. Es el deber de toda persona leer algunos de los mejores libros para que descubra las cosas buenas que puede hacer la mente, no solo para curar los trastornos mentales, sino también las enfermedades físicas. Es necesario profundizar en este tema. No digo que la mente pueda curarlo todo. No hay pruebas fiables de que ciertas formas de cáncer se hayan curado mediante el pensamiento o la fe o cualquier proceso mental. Si se quiere curar el cáncer, hay que cogerlo desde el principio y tratarlo quirúrgicamente. No hay otra manera. Y sería criminal sugerir que la hay. Pero la mente puede hacer mucho con tantos tipos de indisposición y enfermedad humana que deberíamos confiar en ella más a menudo de lo que lo hacemos. Napoleón, durante su campaña en Egipto, fue donde sus soldados que morían a causa de la peste negra. Tocó a uno de ellos y levantó a un segundo, para inspirar a los demás a no tener miedo, ya que la horrible enfermedad parecía extenderse tanto por la ayuda de la imaginación como de cualquier otra manera. Goethe cuenta que él mismo se expuso a la fiebre maligna y nunca la contrajo porque midió su voluntad. Estos gigantes sabían algo que nosotros estamos empezando a descubrir lentamente: el poder de la autosugestión. La autosugestión significa la influencia que ejercemos sobre nosotros mismos, al creer que no podemos contraer una enfermedad o estar enfermos. Hay algo en la operación de la mente automática o subconsciente por la que se eleva por encima de los gérmenes y los desafía sin asustarse del peligro que representan, como si nada pasara. La curiosidad mató al gato, dice el viejo adagio. Ciertamente matará a un hombre, o por el contrario, le ayudará a elevarse, siempre que la utilice como base de la confianza en sí mismo. Hay casos auténticos registrados de hombres que han muerto realmente porque imaginaron que les habían cortado con un cuchillo a través de la vena yugular, cuando en realidad se utilizó un trozo de hielo y se dejó gotear agua para que pudieran oírlo e imaginarse que su sangre corría. Se les vendaron los ojos antes de comenzar el experimento. Por muy bien que estés cuando salgas a trabajar por la mañana, si todos los que te encuentras te dicen: «¿Qué mal estás? Deberías ver un médico», empezarás a sentirte mal. Y si esto se mantiene unas cuantas horas, llegarás a casa por la tarde tan flácido como un trapo y listo para un médico. Tal es el poder de la imaginación o de la autosugestión. Si permites que tu imaginación espere lo peor, hará estragos en ti. Los jóvenes estudiantes de medicina no pocas veces se asustan y creen que tienen todas las enfermedades del calendario médico, como resultado de las conferencias médicas y las discusiones en clase sobre las distintas enfermedades. Como ya se ha dicho, la hipocondría puede ser inducida a menudo por envenenamiento tóxico, a través de la eliminación inadecuada de la materia de desecho del cuerpo. También puede ser provocada por una falsa alarma, a través del uso inadecuado de la imaginación. En otras palabras, la condición hipocondríaca puede tener como causa una base física real, o puede surgir plenamente como resultado de dejar que la imaginación se desborde. Los médicos están bastante de acuerdo en este punto. El Dr. Schofield describe el caso de una mujer que tenía un tumor. La colocaron en la mesa de operaciones y la anestesiaron. De un momento a otro el tumor desapareció y no fue necesaria la operación, pero cuando recobró la conciencia, el tumor volvió a aparecer.
El médico se enteró entonces de que había estado viviendo con un pariente que tenía un tumor real, y que su imaginación era tan vívida que se había imaginado que lo tenía ella misma. La colocaron de nuevo en la mesa de operaciones, la anestesiaron y la ataron por la mitad para que el tumor no pudiera volver artificialmente. Cuando revivió, le dijeron que la operación había sido un éxito, pero que sería necesario llevar el vendaje durante varios días. Ella creyó al médico, y cuando el vendaje fue finalmente retirado, el tumor no volvió a aparecer. No se había realizado ninguna operación. Simplemente había liberado a su subconsciente de la idea de que tenía un tumor, y su imaginación no tenía nada que hacer, salvo la idea de la salud. Y como nunca había estado realmente enferma, por supuesto seguía siendo normal. La mente puede curarse de los males imaginarios exactamente de la misma manera en que se enfermó de esos males, mediante la autosugestión. El mejor momento para trabajar sobre una imaginación defectuosa es la noche, justo cuando se está listo para ir a dormir, porque el subconsciente tiene todo a su favor, justo cuando la mente consciente o diurna está a punto de descansar. Esto puede parecer imposible, pero puedo probar fácilmente el principio mediante el siguiente procedimiento. Usted desea levantarse mañana a las 7 de la mañana, o a alguna hora distinta de su hora habitual de despertar. Dígase a sí mismo, cuando esté a punto de dormirse, debo levantarme mañana a las 7 a como dé lugar. Repite esto varias veces, grabando al mismo tiempo en tu mente el hecho de que debes levantarte a esa hora. Entrega este pensamiento a su mente con la absoluta confianza de que te despertarás a las 7. Y cuando llegue esa hora, tu subconsciente lo despertará a usted. Esta prueba se ha hecho con éxito cientos de veces, pero recuerda dar la orden con firmeza. Del mismo modo, a la mente subconsciente se le puede dar cualquier otro tipo de órdenes, y las cumplirá con la misma facilidad con la que te despierta a una hora determinada. Por ejemplo, cuando te vayas a dormir cada noche, dale la orden a tu mente subconsciente de que desarrolle la confianza en sí misma, el valor, la iniciativa o cualquier otra cualidad, y cumplirá tus órdenes. Si la imaginación del hombre puede crear males imaginarios y mandarle a uno a la cama con esos males, también puede, y con la misma facilidad, eliminar la causa de ellos. El hombre es una combinación de equivalentes químicos, cuyo valor se dice que es de unos $26, con la excepción, por supuesto, de esa estupenda herramienta llamada mente humana. En conjunto, la mente parece ser una máquina complicada, pero en realidad, en lo que respecta a la forma en que se puede utilizar, no difiere del movimiento básico de todas las otras cosas. Funciona automáticamente cuando estamos dormidos o funciona en conjunción con la voluntad cuando estamos despiertos. La mente merece el análisis más minucioso posible en esta lección, porque la mente es la energía con la que se realiza todo el pensamiento. Para aprender a pensar con precisión, cuya enseñanza es el único objeto de esta lección, hay que comprender a fondo lo siguiente. Primero, que la mente puede ser dirigida hacia fines creativos y constructivos. Segundo, que la mente también puede ser dirigida a fines destructivos. Tercero, que la mente tiene poder sobre cada célula del cuerpo y puede hacer que cada célula haga su trabajo previsto perfectamente, o puede, por negligencia o mal dirección, destruir los propósitos funcionales normales de alguna o todas las células. Cuarto, que todos los logros del hombre son el resultado del pensamiento, siendo el papel que desempeña su cuerpo físico de importancia secundaria, y en muchos casos sin importancia alguna.
excepto como lugar de alojamiento para la mente. Quinto, que los mayores logros de la humanidad en el ámbito de la ciencia y las artes suelen ser el resultado de ideas concebidas en el cerebro de un hombre, pero transformadas en realidad por otros hombres, mediante el uso combinado de sus mentes y cuerpos. Se debe tener en consideración que son relativamente pocos los hombres que pueden concebir ideas útiles, mientras que hay cientos de millones que pueden desarrollar una idea y darle forma material después de haberla concebido. Sexto, la mayoría de todos los pensamientos concebidos en la mente de los hombres no son precisos, siendo más bien opiniones o juicios espontáneos. Cuando Alejandro Magno suspiraba porque ya no tenía más mundos que pudieran ser conquistados, se encontraba en un estado de ánimo similar al de los actuales Alejandros de la ciencia, la industria y la invención, cuyos pensamientos han conquistado el aire y el mar, han explorado prácticamente cada milla cuadrada de la pequeña tierra en la que vivimos, y han arrancado a la naturaleza miles de secretos que, hace unas pocas generaciones, habrían sido considerados como milagros. En todo este descubrimiento y dominio de las meras sustancias físicas, no es extraño, en efecto, que hayamos descuidado el más maravilloso de todos los poderes, el cual es la mente humana. Todos los hombres científicos que han estudiado la mente humana están de acuerdo en que aún no se ha arañado siquiera la superficie del estudio del poder que yace latente en la mente del hombre, esperando, como el roble que duerme en la bellota, a ser despertado y puesto en funcionamiento. Los que se han expresado sobre el tema opinan que el próximo gran ciclo de descubrimientos se encuentra en el ámbito de la mente humana. La posible naturaleza de estos descubrimientos ha sido sugerida de muy diversas maneras, en prácticamente todas las lecciones de este curso, particularmente en esta y en las siguientes. Si estas sugerencias parecen llevar al estudiante de esta filosofía a aguas más profundas de lo que está acostumbrado, tenga en cuenta el hecho de que el estudiante tiene el privilegio de detenerse en cualquier profundidad deseada, hasta que esté listo a través del pensamiento y el estudio para ir más allá. Este es un lugar apropiado para declarar francamente que muchas de las sugerencias transmitidas a través de este curso, si se sigan literalmente, llevarían al estudiante mucho más allá de los límites necesarios y las necesidades actuales de lo que se llama ordinariamente la filosofía empresarial. Dicho de otro modo, este curso profundiza más en los procesos de funcionamiento de la mente humana de lo que es necesario en lo que respecta al uso de esta filosofía como medio para lograr el éxito empresarial o financiero. Sin embargo, se presume que muchos estudiantes de este curso desearán profundizar en el estudio del poder de la mente más de lo que se requiere para el logro puramente material. Y el autor ha tenido en mente a estos estudiantes a lo largo de la labor de organizar y escribir este curso. Resumen de los principios implicados en el pensamiento exacto. Hemos descubierto que el cuerpo del hombre no es singular, sino plural, puesto que está constituido en miles de millones de células vivas, inteligentes e individuales que llevan a cabo un trabajo definido y organizado de construcción, desarrollo y mantenimiento del cuerpo humano. Hemos descubierto que estas células están dirigidas en sus respectivos deberes por la acción subconsciente o automática de la mente. Y está claro que la sección subconsciente de la mente puede ser, en gran medida, controlada y dirigida por la sección consciente o voluntaria de la mente. Hemos encontrado que cualquier pensamiento que se mantiene en la mente a través de la repetición tiene una tendencia a dirigir el cuerpo físico para transformarlo en realidad.
Y si se transmite de forma correcta a la sección subconsciente de la mente, a través de la ley de la autosugestión, se llevará a cabo toda vez que no sea desviado o contrarrestado por otra orden más fuerte. Hemos encontrado que el subconsciente no cuestiona la fuente de la que recibe órdenes, ni la solidez de esas órdenes, sino que procederá a dirigir el sistema muscular del cuerpo para llevar a cabo cualquier orden. Esto explica la necesidad de vigilar estrechamente el entorno del que recibimos sugestiones, y por el que somos influenciados sutil y silenciosamente. Sabemos que cada movimiento del cuerpo humano está controlado por una sección consciente o subconsciente de la mente, que no se puede mover ni un músculo hasta que una de estas dos secciones de la mente haya enviado una orden para el movimiento. Al entender este principio, vemos el poderoso efecto de cualquier idea o pensamiento que creamos a través de la facultad de la imaginación y cómo comienza el trabajo de transformarlo en su manifestación material. Con esto, tenemos un conocimiento práctico de trabajo de la ley de la concentración, a tratarse en la próxima lección. Cuando entendemos esta relación de trabajo entre la imaginación, la mente consciente y la sección subconsciente de la mente, podemos ver que el primer paso en el logro de cualquier objetivo principal definido es crear una imagen definida de lo que se desea. Esta imagen se coloca entonces en la mente consciente, a través de la ley de la concentración, y se mantiene allí hasta que la sección subconsciente de la mente la recoge y la traduce en su forma final y deseada. Con seguridad, este principio ha quedado claro. El valor de adoptar un objetivo principal. Esta lección sobre el pensamiento exacto no solo describe el propósito real de un objetivo principal definido, sino que explica en términos sencillos los principios a través de los cuales podemos realizarlo. Primero creamos el objetivo hacia el cual nos esforzamos, a través de la facultad imaginativa de la mente. Luego, transferimos un bosquejo de este objetivo al papel, escribiendo una declaración concreta apuntando a un objetivo principal. Mediante la referencia diaria a esta declaración escrita, la idea o cosa deseada es tomada por la mente consciente y entregada a la mente subconsciente, la cual, a su vez, dirige las energías del cuerpo para transformar el deseo en una realidad material. Deseo. Un deseo fuerte y arraigado es el punto de partida de todo logro. Al igual que el electrón, es la última unidad de materia discernible para el científico. El deseo es la semilla de todo logro. Un objetivo principal definido no es más que otro nombre para el deseo. No tendría sentido si no tiene claro a dónde se dirige y no está seguro de su cometido. Muchas personas desean muchas cosas, pero solo llegan a meros caprichos. Los hombres que han dedicado años de investigación al tema creen que toda la energía y la materia en todo el universo responden y son controladas por la ley de atracción que hace que los elementos y las fuerzas de naturaleza similar se reúnan alrededor de ciertos centros de atracción. Es a través de la operación de esta misma ley universal que el deseo constante atrae el equivalente físico o la contraparte de la cosa deseada, o los medios para concretizarla. Sugestión y autosugestión. A través de esta y otras lecciones del curso de la ley del éxito, el estudiante ha aprendido que las impresiones sensoriales que surgen del entorno de uno, o de las declaraciones o acciones de otras personas, se llaman sugestiones, mientras que las impresiones sensoriales que nosotros colocamos en nuestras propias mentes se llama autosugestión. Todas las sugestiones
procedentes del entorno, solo nos influyen después que las hayamos aceptado y comunicado al subconsciente, a través del principio de la autosugestión, por lo que se ve que la sugestión se convierte y debe convertirse en autosugestión antes de influir en la mente de quien la recibe. Dicho de otro modo, nadie puede influir en otro sin el consentimiento del influenciado. La mente consciente se mantiene durante las horas en que uno está despierto, como un centinela, custodiando el subconsciente y rechazando todas las sugerencias que intentan llegar a ella desde el exterior, hasta que ésas hayan sido examinadas por la mente consciente, transmitidas y aceptadas. Esta es la manera que tiene la naturaleza de salvaguardar al ser humano contra los intrusos que nos quieren controlar de forma autoritaria para alcanzar fines negativos. El valor de la autosugestión para lograr el propósito de su objetivo principal definido. Uno de los mayores usos a los que se puede destinar el poder de la autosugestión es el de hacer que ayude a lograr el objeto de la meta principal de la vida. El procedimiento para lograrlo, como ya lo hemos visto, es muy sencillo. Escribe una declaración clara y concisa de lo que te propones lograr y el tiempo que abarcarás para conseguirlo. Haz al menos 2 copias de tu declaración, una para colocarla donde puedas leerla varias veces al día, mientras estás trabajando, y la otra para colocarla en la habitación donde duermes, donde pueda ser leída varias veces cada noche antes de irte a dormir y justo después de levantarte por la mañana. La influencia sugestiva de este procedimiento pronto imprimirá en tu subconsciente el objeto de tu propósito principal definido. Y como arte de magia, comenzarás a observar que se producen acontecimientos que le conducirán cada vez más cerca de la consecución de ese objeto. Desde el mismo día en que llegues a una decisión delimitada en tu propia mente, en cuanto a la posición precisa que deseas alcanzar en la vida, observarás que comenzarán a llamarte la atención noticias importantes y otros datos relacionados con el objeto de tu propósito principal definido. Observará también que comenzarán a llegarle oportunidades que, si las aprovecha, le llevarán cada vez más cerca de la codiciada meta de su deseo. A la generación actual, puede parecerle que no hay más mundos que conquistar en el campo de la invención mecánica. Pero todo pensador reconocerá que estamos entrando en una nueva era de revolución, experimentación y análisis en lo que respecta a los poderes de la mente humana. Por lo tanto, hay quienes han eliminado las palabras imposible y límites de sus vocabularios, creyendo que el hombre puede hacer todo lo que pueda imaginar y creer que puede hacer. Hemos aprendido con seguridad que el universo está compuesto por 2 sustancias, materia y energía. Pues toda cosa material que el hombre ha creado comenzó en forma de energía, a través de la semilla de una idea que fue liberada a través de la facultad imaginativa de la mente humana. En otras palabras, el principio de toda cosa material es energía y su final es ella también. Toda la materia obedece al mandato de una u otra forma de energía. La forma más elevada de energía conocida es la que funciona como mente humana. La mente humana, por lo tanto, es la única fuerza motriz de todo lo que el hombre crea, y con lo que puede crear. En nuestros días, esta fuerza hará que sus logros pasados parezcan insignificantes. Sabemos que cualquier idea, objetivo o propósito que se fija en la mente y se mantiene allí con la voluntad de lograr o alcanzar su equivalente material, pone en movimiento poderes que no existe ser o cosa que la detenga. Buxton dijo: «Cuanto más vivo, más seguro estoy de que la gran diferencia entre los hombres, entre los débiles y los poderosos,
es la energía puesta en un propósito fijo, la cual hará que logres todo lo que te propongas. Donald G. Mitchell ha dicho bien: la determinación es lo que hace que un hombre se manifieste, no las determinaciones insignificantes ni los propósitos cerrados, sino esa voluntad fuerte e infatigable que aplasta las dificultades y el peligro. Como un niño, pisa las agitadas tierras heladas de invierno, que enciende su ojo y su cerebro con un pulso orgulloso hacia lo inalcanzable. La voluntad hace gigantes a los hombres. John Foster enriquece su testimonio cuando dice: es maravilloso cómo incluso las cualidades de la vida parecen inclinarse ante un espíritu que no se inclina ante ellas. Cuando se reconoce un espíritu firme y decidido, es curioso ver cómo el universo se despeja alrededor del hombre y le deja espacio y libertad. Abraham Lincoln dijo del general Grant: lo mejor de Grant es su fría persistencia en el propósito. No se excita fácilmente y tiene el agarre de un toro. Cuando se le clava el diente, nada puede sacudirlo. Parece apropiado afirmar aquí que un fuerte deseo para ser transformado en realidad debe ser respaldado con persistencia hasta que sea asumido por el subconsciente. No basta con sentir el deseo de alcanzar un objetivo principal definido durante unas horas o unos días y luego olvidarse por completo de ese deseo. Este debe colocarse en la mente y mantenerse allí, con una continuidad que no conoce la derrota, hasta que la mente automática o subconsciente se haga cargo de él. La persistencia puede ser comparada con la gota de agua que finalmente desgasta la piedra más dura. Cuando el capítulo final de su vida se haya completado, se encontrará que su persistencia o la falta de esta excelente cualidad jugó un papel importante en su éxito o en su fracaso. Este autor presenció el combate Tunney contra Dempsey en Chicago. También estudió la psicología que precedió y rodeó su anterior combate. Dos cosas ayudaron a Tunney a derrotar a Dempsey. En ambas ocasiones, a pesar de que Dempsey era el más fuerte de los dos hombres y, como muchos creían, el mejor luchador. Estas dos cosas que significaron la perdición de Dempsey fueron, en primer lugar, su propia falta de confianza en sí mismo, el miedo a que Tunney pudiera derrotarle junto a la vergüenza que conllevaría, y en segundo lugar, la completa confianza en sí mismo de Tunney y su creencia de que azotaría a Dempsey. Tunney subió al cuadrilátero con la barbilla en alto, con una atmósfera de seguridad en sí mismo. Dempsey entró con una especie de salto inseguro, mirando a Tunney de una manera que preguntaba claramente: «Me pregunto qué me harás». Dempsey fue derrotado, en su propia mente, antes de entrar en el ring. Y así, desde la más baja y brutal de las ocupaciones, la lucha por los premios, hasta la más alta y encomiable de las profesiones. El éxito lo consigue el hombre que sabe utilizar su poder de pensamiento. A lo largo de este curso, se ha hecho mucho hincapié en la importancia del entorno y del hábito, de los que surgen los estímulos que ponen en funcionamiento las ruedas de la mente humana. Afortunada es la persona que ha encontrado cómo despertar o estimular su mente para que los poderes de esa mente funcionen de manera constructiva, como se puede hacer cuando nos guía cualquier deseo fuerte y arraigado en lo más profundo. El pensamiento exacto e infalible es aquel que utiliza con inteligencia todas las facultades de la mente humana y no se limita a examinar, clasificar y ordenar las ideas. El pensamiento exacto crea ideas y puede hacer que estas ideas se transformen en su forma más provechosa y constructiva. El estudiante estará quizás mejor preparado para analizar si un sentimiento de escepticismo,
los principios expuestos en esta lección, teniendo en cuenta el hecho de que las conclusiones no son únicamente las del autor. He tenido una estrecha colaboración con los principales investigadores en el campo de los fenómenos mentales, y las conclusiones a las que se ha llegado son las de muchas mentes diferentes. En la lección sobre la concentración, se le instruirá aún más en el método de aplicación del principio de la autosugestión. A lo largo de todo el curso, se ha seguido el principio del desarrollo gradual, que es lo más parecido posible al principio de la evolución. La primera lección sentó las bases para la segunda, y la segunda preparó el camino para la tercera, y así sucesivamente. He tratado de construir este curso como la naturaleza construye al hombre, mediante una serie de pasos que elevan al estudiante un peldaño más y lo acercan a la cúspide de la pirámide que representa el curso en su conjunto. El propósito de tal estructura se hará evidente para usted tan pronto como haya dominado el curso, porque ello le abrirá una fuente de conocimiento que no puede ser impartida por un hombre a otro, sino que es alcanzable solo educando, sacando y expandiendo desde dentro de la propia mente. La razón por la que este conocimiento no puede ser impartido por uno a otro es la misma que hace imposible que una persona describa los colores a un ciego que nunca ha visto los colores. El conocimiento del que escribo se hizo evidente para mí solo después de haber seguido diligente y fielmente las instrucciones que he establecido en este curso para su orientación e iluminación. Por lo tanto, hablo con experiencia cuando digo que no hay ilustraciones, símiles o palabras con las que describir adecuadamente este conocimiento. Solo puede ser impartido desde dentro. Con esta vaga insinuación sobre la recompensa que espera a todos los que buscan con seriedad el pasaje oculto del conocimiento al que me refiero, hablaremos ahora de esa fase del pensamiento exacto que los llevará tan alto como pueden llegar. Los pensamientos son cosas. Es la creencia de muchos que cada pensamiento completado inicia una vibración interminable, con la que el que lo libera tendrá que luchar en un momento posterior. Se dice, pues, que el hombre no es más que el reflejo físico del pensamiento, que fue puesto en movimiento por la inteligencia infinita. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, lleno de gracia y verdad. La única esperanza que se ofrece a la humanidad en toda la Biblia es la de una recompensa que no puede alcanzarse de ninguna manera, excepto mediante el pensamiento constructivo. Esta es una afirmación sorprendente, pero si usted es un estudiante e intérprete elemental de la Biblia, comprenderá que es una afirmación verdadera. Si la Biblia es clara en algún punto por encima de todo lo demás, es en el hecho de que el pensamiento es el principio de todas las cosas de naturaleza material. Al principio de cada lección de este curso, observarás este lema: puedes hacerlo si crees que puedes. Esta frase se basa en una gran verdad, que es prácticamente la premisa principal de toda la enseñanza bíblica. Obsérvese el énfasis que se pone en la palabra creer. Detrás de esta palabra se encuentra el poder con el que puedes dar vida a las sugestiones que pasas a tu mente subconsciente, a través del principio de la autosugestión, con la ayuda de la ley de la mente maestra. No te pierdas este punto. No puedes permitirte el lujo de perderlo, ya que es el principio, el medio y la fuente de todo el poder que tendrás. Todo pensamiento es creativo. Sin embargo, no todo pensamiento es constructivo o positivo.
Si tienes pensamientos de miseria y pobreza, y no ves la manera de evitar estas condiciones, entonces tus pensamientos crearán esas mismas condiciones y te maldecirán con ellas. Pero invierte el orden y elabora pensamientos de naturaleza positiva, y tus pensamientos crearán esas condiciones. El pensamiento magnetiza toda su personalidad y atrae hacia usted las cosas externas y físicas que armonizan con la naturaleza de sus pensamientos. Esto lo repito constantemente, debido a que casi todos los principiantes en el estudio de la operación de la mente pasan por alto la importancia de esta verdad fundamental y eterna. Cuando plantas un objetivo principal definido en tu subconsciente, debes fertilizarlo con la plena creencia de que la inteligencia infinita intervendrá y madurará este propósito en la realidad de acuerdo exactamente con la naturaleza del propósito. Cualquier cosa que no sea esa creencia le traerá decepción. Cuando sugieres un objetivo principal que encarna algún deseo definido en tu mente subconsciente, debes acompañarlo con fe en la realización final de ese propósito para que puedas verte realmente en posesión de ese objeto. Condúcete de la manera exacta en que lo harías si ya estuvieras en posesión del objeto de tu propósito definido, desde el momento en que lo sugieres a tu subconsciente. No te cuestiones, no te preguntes si los principios de la autosugestión funcionarán. No dudes, cree. Nunca se sabe lo que hará un pensamiento para traerte odio o amor, porque los pensamientos son cosas y sus alas son más rápidas que una paloma. Siguen la ley del universo. Cada pensamiento crea su clase y se apresuran sobre la pista para traerte de vuelta lo que salió de tu mente. Los pensamientos son cosas. Esta es una gran verdad que, cuando la entiendas, te llevará tan cerca de la puerta de ese pasaje secreto hacia el conocimiento. Cuando comprendas esta verdad fundamental, pronto encontrarás esa puerta y la abrirás. El poder de pensar como quieres pensar es el único poder sobre el que tienes un control absoluto. Por favor, escucha y estudia la frase anterior hasta que entiendas su significado. Si está en tu mano controlar tus pensamientos, la responsabilidad recae sobre ti en cuanto a si tus pensamientos serán tipo positivo o negativo, lo que me recuerda a uno de los poemas más famosos del mundo. De la noche que me cubre, negra como la fosa de polo a polo, agradezco a los dioses que sean por mi alma inconquistable. En la caída de las circunstancias, no he hecho gestos de dolor ni he llorado en voz alta. Bajo los pies del azar, mi cabeza está ensangrentada, pero no se ha quebrado. Más allá de este lugar de ira y lágrimas, no hay más que el horror de la sombra. Y sin embargo, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de testigos esté el pergamino. Soy el dueño de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Henley. Henley no escribió este poema hasta después de haber descubierto la puerta de este pasadizo secreto que he mencionado. Eres el dueño de tu destino y el capitán de tu alma, por el hecho de que controlas tus propios pensamientos, y con su ayuda puedes crear cualquier cosa que desees. A medida que nos acercamos al final de esta lección, corramos la cortina que cuelga sobre la puerta llamada muerte y echemos un vistazo al gran más allá. Contempla un mundo poblado de seres que funcionan sin la ayuda de cuerpos físicos. Mira con atención, y ya sea para bien o para mal,
observa que ves un mundo poblado de seres de tu propia creación, que corresponden exactamente a la naturaleza de tus propios pensamientos, tal como los expresaste antes de la muerte. Ahí están, los hijos de tu propio corazón y de tu mente, modelados a la imagen de tus propios pensamientos. Los que nacieron de tus vicios y odio hacia tus semejantes no serán vecinos muy deseables, pero deberás vivir con ellos igualmente, porque son tus hijos y no puedes echarlos. Serás desafortunado, en verdad, si no encuentras allí hijos que hayan nacido del amor, la justicia, la verdad y la bondad hacia los demás. A la luz de esta sugerencia alegórica, el tema del pensamiento exacto adquiere un aspecto nuevo y mucho más interesante. ¿No es así? Si existe la posibilidad de que cada pensamiento que liberes durante esta vida salga, en forma de ser vivo, a saludarte después de la muerte, entonces no necesitas más razones para vigilar todos tus pensamientos con más cuidado del que tendrías con la comida que le das a tu cuerpo. Me refiero a esta sugerencia como alegórica por la razón de que solo la entenderás después de haber pasado por la puerta de ese pasaje secreto hacia el conocimiento que te he mencionado. Preguntarme cómo sé estas cosas antes de que pases por esa puerta sería tan inútil como lo sería que un hombre que nunca ha visto con sus ojos me pregunte cómo es el color rojo. No le estoy instando a aceptar este punto de vista. Ni siquiera discuto su solidez. Me limito a cumplir con mi deber al darte la sugerencia. Usted debe llevarla a cabo hasta un punto en el que pueda aceptarla o rechazarla, a su manera y por su propia voluntad. El término pensamiento exacto, tal como se utiliza en esta lección, se refiere al pensamiento que es de tu propia creación. El pensamiento que te llega de otros, ya sea por sugerencia o por declaración directa, no es un pensamiento exacto dentro del significado y propósito de esta lección, aunque pueda ser un pensamiento basado en hechos. Ya te he llevado a la cúspide de la pirámide de esta lección sobre el pensamiento preciso. No puedo llevarte más lejos. Sin embargo, no has recorrido toda la distancia, solo has empezado. A partir de aquí debes ser tu propio guía. Pero si no has perdido del todo la gran verdad en la que se basa la lección, no tendrás dificultad en encontrar tu propio camino. Sin embargo, permítanme advertirles que no se desanimen si la verdad fundamental de esta lección no te llega a la primera escucha. Es posible que necesites semanas o incluso meses de meditación para comprender plenamente esta verdad, pero vale la pena trabajar por ella. Los principios expuestos al comienzo de esta lección los puedes entender y aceptar con facilidad, porque son de la naturaleza más elemental. Sin embargo, al comenzar a seguir la cadena de pensamiento hacia el final de la lección, tal vez te encuentres con aguas demasiado profundas para ti. Es posible arrojar un último rayo de luz sobre el tema recordándoles que el sonido de cada voz, de cada nota musical y de cualquier otra naturaleza que se esté emitiendo en el momento en que ustedes están escuchando estas líneas, está flotando a través del éter justo donde ustedes se encuentran. Para escuchar estos sonidos, solo necesitas la ayuda de un equipo de radio moderno. Sin este equipo como suplemento a su propio sentido del oído, serías incapaz para escuchar estos sonidos. Si esta misma afirmación se hubiera hecho hace 20 años, habrías creído que el que la hizo estaba loco o era un tonto. Pero ahora aceptas la afirmación sin rechistar, porque sabes que es cierta. El pensamiento es una forma de energía mucho más elevada y perfectamente organizada que el mero sonido. Por lo tanto,
No está fuera de los límites de la razón suponer que cada pensamiento que se libera ahora y cada pensamiento que se ha liberado alguna vez está también en el éter y puede ser interpretado por aquellos que tienen el equipo con el cual hacerlo. ¿Y qué tipo de equipo es necesario? Eso se responderá cuando hayas pasado a través de la puerta que conduce al pasaje secreto del conocimiento. No se puede responder antes. Solo se puede llegar al pasadizo a través de los propios pensamientos. Esta es una de las razones por las que todos los grandes filósofos del pasado exhortaron al hombre a conocerse a sí mismo. La frase, «Conócete a ti mismo», es y ha sido el grito predilecto de las épocas. La vida de Cristo fue una promesa ininterrumpida de esperanza y posibilidad, basada enteramente en el conocimiento que pueden descubrir todos los que buscan dentro de su propio ser. Uno de los misterios incontestables de la obra de Dios es el hecho de que este gran descubrimiento es siempre un autodescubrimiento. La verdad que el hombre busca eternamente está envuelta en su propio ser. Por lo tanto, es infructuoso buscar lejos en el desierto de la vida o en los corazones de otros hombres para encontrarla. Hacerlo no te acerca a lo que buscas, sino que te aleja de ello. Y puede ser que incluso ahora, al terminar esta lección, estés más cerca de la puerta que conduce al pasaje secreto del conocimiento. Con el dominio de esta lección, llegará una comprensión más completa del principio mencionado en la lección introductoria como la mente maestra. Seguramente ahora comprende la razón de la alianza amistosa cooperativa entre dos o más personas. Esta alianza eleva las mentes de quienes participan en ella y les permite contactar su poder de pensamiento con la inteligencia infinita. A estas alturas, deberías entender por qué unos pocos hombres se han elevado a grandes alturas de poder y fortuna, mientras que otros a su alrededor permanecían en la pobreza y la necesidad. Si no entiendes ahora la causa de esto, lo harás cuando domines las lecciones restantes de este curso. No te desanimes si la comprensión completa de estos principios no se produce tras la primera escucha de esta lección. Esta es la única lección de todo el curso que no puede ser asimilada completamente por el participante a través de una sola escucha. Solo con el pensamiento, la reflexión y la meditación podrás encontrar los ricos tesoros que te esperan. Por esta razón, se le indica que escuche esta lección al menos 4 veces, con intervalos de una semana. También se le instruye para que escuche de nuevo la lección introductoria, para que pueda comprender con mayor exactitud y de forma definitiva la ley de la mente maestra y su relación con el pensamiento exacto. La mente maestra es el principio a través del cual puedes convertirte en un pensador infalible. Fallo. Una visita después de la clase con el autor. Las grandes lecciones de éxito que se pueden aprender de los reveses. La providencia omnisciente ha dispuesto los asuntos de la humanidad de manera que cada persona que llega a la edad de la razón debe cargar con la cruz del fracaso de una u otra forma. La más pesada y cruel de todas las cruces es sin duda la pobreza. Cientos de millones de personas que viven hoy en esta tierra se ven obligadas a luchar bajo el peso de esta cruz para poder disfrutar de las 3 necesidades básicas de la vida: un lugar donde dormir, algo que comer y ropa que ponerse. Llevar la cruz de la pobreza no es ninguna broma. Pero parece significativo que los más grandes y exitosos hombres y mujeres que han existido encontraron necesario cargar esta cruz antes de llegar a serlo.
El fracaso es aceptado como una maldición, pero pocas personas comprenden que es una maldición solo cuando se acepta como tal. Son un número reducidos los que aprenden la verdad de que el fracaso rara vez es permanente. Repasa tus propias experiencias durante algunos años y verás que tus fracasos generalmente resultaron ser bendiciones disfrazadas. El fracaso enseña a los hombres lecciones que nunca aprenderían sin él. Además, enseña en un lenguaje universal. Entre las grandes lecciones que enseña el fracaso está la de la humildad. Ningún hombre puede llegar a ser grande sin sentirse humilde e insignificante cuando se le compara con el mundo que le rodea, con las estrellas que están por encima de él y con la armonía con la que la naturaleza hace su trabajo. Por cada hijo de un hombre rico que se convierte en un trabajador útil y constructivo en favor de la humanidad, hay otros 99 que prestan un servicio útil y que surgen de la pobreza y la miseria. Esto parece más que una coincidencia. La mayoría de las personas que se creen fracasadas no lo son en absoluto. No son más que una derrota temporal. Si te compadeces de ti mismo y sientes que eres un fracaso, piensa en lo mal que te iría si tuvieras que cambiar de lugar con otros que tienen verdaderos motivos de queja. En el momento en que se escribe este ensayo, llega la noticia de una hermosa niña nacida, de una muchacha soltera y llevada a un orfanato, donde será criada mecánicamente, sin conocer nunca la influencia del amor de una madre. A lo largo de su vida, esta desafortunada niña deberá soportar el peso del error de otra persona, que nunca podrá ser recogido. ¡Qué suerte tienes tú! No importa cuáles sean tus fracasos imaginarios, de no ser esta niña. Si tienes un cuerpo fuerte y una mente sana, tienes mucho por lo que deberías estar agradecido. Millones de personas a tu alrededor no tienen estas bendiciones. Un análisis cuidadoso de 100 hombres y mujeres que el mundo ha aceptado como grandes muestra que se vieron obligados a pasar por dificultades y derrotas temporales, y fracasos como los que probablemente ustedes nunca han conocido ni conocerán. Woodrow Wilson se fue a la tumba demasiado pronto, víctima de crueles calumnias y decepciones, creyendo sin duda que era un fracaso. El tiempo, el gran hacedor de milagros que corrige todos los males y convierte el fracaso en éxito, colocará el nombre de Woodrow Wilson en la cima de la página de los realmente grandes. Lincoln murió sin saber que su fracaso dio sólidos cimientos a la mayor nación de esta tierra. Colón murió prisionero, sin saber nunca que su fracaso significó el descubrimiento de la gran nación que Lincoln y Wilson ayudaron a preservar. No utilices la palabra fracaso sin cuidado. Recuerda que llevar una cruz pesada temporalmente no es un fracaso. Si tienes la verdadera semilla del éxito dentro de ti, un poco de adversidad y un poco de derrota temporal solo servirán para nutrir esa semilla y hacerla brotar hasta la madurez. Cuando la inteligencia divina quiere que un gran hombre o mujer preste algún servicio necesario en el mundo, el afortunado tiene que pasar algunas pruebas. Si estás pasando por lo que crees que es un fracaso, ten paciencia. Puede que estés pasando por tu tiempo de prueba. Ningún ejecutivo capaz seleccionaría, como sus lugartenientes, aquellos en los que no hubiera probado su fiabilidad, lealtad, perseverancia y otras cualidades esenciales. La responsabilidad y todo lo que conlleva en cuanto a remuneración siempre gravita sobre la persona que no acepta la derrota temporal como un fracaso permanente. La prueba de un hombre es la lucha que hace, el valor que muestra a diario, la forma en que se mantiene de pie
y toma los numerosos golpes del destino. Un cobarde puede sonreír cuando no hay nada que temer, cuando nada impide su progreso, pero se necesita un hombre para levantarse y animar si otro compañero se estrella. No es la victoria después de todo, sino la lucha que hace un hermano, el hombre que, empujado contra la pared, se mantiene erguido y recibe los golpes del destino con la cabeza alta, sangrando, magullado y pálido. Es el hombre que ganará en el futuro, porque no teme fracasar. Son los golpes que recibes y las sacudidas que tu valor soporta, las horas de dolor y de vano arrepentimiento, el premio que se escapa de tus manos, que ponen a prueba tu temple y prueban tu valor. No son los golpes que das, sino los golpes que recibes en la buena tierra, lo que demuestra si lo tuyo te pertenece. El fracaso a menudo nos coloca en una posición en la que hay que hacer un esfuerzo inusual. Muchos hombres han conocido el amargo sabor de la derrota y se han rendido, pero otros han conocido la victoria, luchando con la espalda contra la pared, sin espacio para retroceder. César llevaba tiempo deseando conquistar a los británicos. Navegó tranquilamente con sus barcos cargados de soldados hasta la isla británica. Descargó sus tropas y provisiones, y luego dio la orden de quemar todos los barcos. Llamando a sus soldados, dijo: «Ahora se trata de ganar o perder. No tenemos elección». Ganaron. Los hombres suelen ganar cuando se deciden a hacerlo. Quema tus puentes detrás de ti y observa lo bien que trabajas cuando sabes que no tienes ninguna salida, sin nada que perder. Un conductor de tranvía obtuvo una licencia mientras probaba un puesto en un gran negocio mercantil. «Si no tengo éxito en mi nuevo puesto», comentó a un amigo, «siempre puedo volver al antiguo trabajo». A finales de mes estaba de vuelta, completamente curado de toda ambición por hacer algo que no fuera trabajar en un coche de calle. Si hubiera dimitido en lugar de pedir unas vacaciones, podría haber hecho verdaderos méritos en el nuevo trabajo. El movimiento del Club de los 13, que ahora se está extendiendo por todo el país, nació como resultado de una impactante decepción experimentada por su fundador. Esa conmoción fue suficiente para abrir la mente a una visión más amplia y comprensiva de las necesidades de la época. Y este descubrimiento condujo a la creación de una de las influencias más destacadas de esta generación. Las 15 leyes del éxito, en las que se basa este curso, surgieron de 20 años de penurias y fracasos, como los que rara vez se dan en una persona en toda su vida. Seguramente los que han seguido la serie de lecciones desde el principio habrán escuchado entre líneas y detrás de ellas una historia de lucha que ha supuesto una autodisciplina y un autodescubrimiento como nunca se hubiera conocido sin esta dificultad. Estudia el camino de la vida y observarás que todos los que viajan por ese camino llevan una cruz. Recuerda, al hacer el inventario de tus propias cargas, que los regalos más ricos de la naturaleza van a parar a aquellos que se enfrentan al fracaso sin quejas y con valentía. Los caminos de la naturaleza no son fáciles de entender. Si lo fueran, nadie podría ser probado para una gran responsabilidad. Cuando la naturaleza quiere hacer un hombre, y sacudir a un hombre, y despertar a un hombre, cuando la naturaleza quiere hacer un hombre, para hacer la voluntad del futuro, cuando intenta con toda su habilidad y anhela con toda su alma crear lo grande y completo. ¿Con qué astucia lo prepara? ¿Cómo lo estimula y no lo perdona?
cómo lo estimula y lo inquieta, y en la pobreza lo engendra, cómo lo decepciona a menudo, con qué sabiduría lo esconde, sin importarle lo que le suceda, aunque su genio solloce por el desprecio y su orgullo no pueda olvidar, le hace luchar aún más. Le hace sentir solo, para que solo los altos mensajes de Dios le lleguen, para que, seguramente, le enseñe lo que la providencia planeó. Aunque él no entienda, le da pasiones para ordenar. Con tremendo ardor lo agita, cuando ella conmovedoramente lo prefiere. He aquí la crisis, el grito que debe llamar al líder cuando el pueblo necesita la salvación. Viene a liderar la nación. Entonces la naturaleza muestra su plan, un hombre para el mundo. No existe el fracaso. Lo que parece un fracaso no suele ser más que una derrota temporal. Asegúrate de no aceptarlo como permanente. La continuación a este audiolibro es La magia de la concentración. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.